Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 26 al versículo 31. Hoy día vamos a estar terminando el capítulo 1, ¿cierto?, de esta epístola a los Corintios, esta primera epístola a los Corintios. Espero que lo hayan encontrado y podemos leer entonces juntos la palabra de nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, tome asiento. El título del sermón de hoy es La gloria es de Dios. Quizás eso ya lo vio en las publicaciones de la iglesia. A modo de introducción a esto, quizás recordar un poco solamente lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto?, del poder de la cruz. En los versículos precedentes, ¿cierto?, los anteriores, el apóstol Pablo había estado hablando del poder de la cruz, del mensaje de la cruz, del mensaje del evangelio, ¿cierto? Porque el evangelio contiene, ¿cierto?, como el corazón de esto, del mensaje, la cruz. Al Hijo de Dios subiendo, ¿cierto?, a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y meditamos la semana pasada en el hecho de que este mensaje de la cruz, sin duda, para el mundo es una locura. Para el mundo es absurdo, es inentendible, es ilógico, pero Dios muestra a través de esto que su sabiduría es totalmente incomparable a la sabiduría de los hombres. Incluso terminamos la semana pasada haciendo referencia al texto que da a entender que lo más necio de Dios es mucho, infinitamente más grande, más sabio que lo más sabio de los hombres. O que lo más débil de Dios es infinitamente más poderoso que lo más fuerte de los hombres. No hay comparación. Es en esa línea que el apóstol entonces está hablándole a la iglesia de Corintios y le sigue diciendo esto. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, pues mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo primero que notamos, hermanos, es que el apóstol Pablo hace un énfasis. Pues mirad, ¿cierto? En otras palabras, es como considerad, pensad, ¿cierto? Meditad. Es como un llamado de atención. Y lo hace de forma imperativa, es una orden. Es como si le dijera a la iglesia de acá: hermanos, piensen en algo. Piensen y mediten en algo. El apóstol Pablo habla de vuestra vocación y en ese sentido él está haciendo alusión al llamamiento. Es como si les dijera: hermanos, piensen y mediten en su llamamiento, en su llamado. ¿A qué se hace referencia con el llamado? Se hace referencia, y nosotros podríamos comprender que está haciendo referencia a la obra completa de salvación. ¿Quién éramos antes? ¿Qué pensábamos antes? ¿Qué queríamos antes? ¿Qué anhelábamos? ¿Cómo éramos? Las cosas que hacíamos y de dónde el Señor nos rescató y cómo estamos hoy. Un llamamiento de Dios, ¿cierto? Mediten en eso. Quizás es un buen ejercicio también para nosotros. Medite en lo que ha hecho el Señor con usted. Ese es el llamado que el apóstol Pablo le está haciendo a los corintios. Mirad, hermanos, en cuanto a vuestro llamamiento. Es impresionantemente hermoso si nosotros pensamos o empezamos a hacer memoria de lo que el Señor ha hecho con nosotros.
Juntamente con este pensamiento tenemos que entender, hermanos, una cosa. Y es que cuando nosotros nos vamos a nuestra vida antes de Cristo, podemos, y a la luz de la doctrina bíblica, podemos entender que por sí, por nosotros mismos, nunca hubiéramos llegado al Señor. No teníamos méritos. No había nada bueno en nosotros. No había en nosotros ninguna capacidad de acercarse al Señor. No había nada, absolutamente nada. El apóstol Pablo está haciendo este llamado a los corintios y le dice algo, digamos, para complementar. No hay muchos sabios entre ustedes. Y tampoco hay muchos ricos o poderosos. Y tampoco muchos nobles. Eso nos da a entender, ¿cierto?, la característica de la iglesia de Corintio. Podríamos entender que había muchos, podríamos decir, personas con recursos y otros, ya lo dijimos, y otros con muy pocos recursos. Había una disparidad impresionante, ¿cierto?, en la iglesia de Corintios, pero en general era gente que no era de la alcurnia muchas, o había muy pocos. Pero lo que quiere decir el apóstol con esto no es bajo ningún punto de vista decir que el ser sabio o el ser poderoso o el ser noble es un mérito para la salvación. No, en lo absoluto. Para nada. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios no elige a las personas en virtud de algún mérito o condición. Lo que está de fondo, detrás de esto, es el mensaje del apóstol para decirle a los mismos corintios: mírense, mediten en ustedes mismos, porque la verdad es que ustedes no tienen méritos. Ustedes no son las superpersonas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es: aterricen. Sabemos que de fondo ahí los corintios tenían muy malas costumbres, ¿cierto? Sabemos que había muy poco amor. Sabía que había mucha autoestima. Había una visión de sí mismo muy elevada. Y por tanto, muchos corintios eran orgullosos, egoístas, indiferentes, déspotas. Y el apóstol hace este llamado para que aterricen. Y les dice: ustedes no son la gran cosa. Eso es lo que le está diciendo. No hay entre ustedes muchos nobles ni poderosos. Aterricen, hermanos corintios. El apóstol entonces está dando a entenderle a los corintios que ellos, y cuando ellos son salvos hoy día y miran en sus condiciones anteriores, ninguno de ellos tenía estas condiciones tan grandes, ¿cierto?, de nombre o poder. Y por tanto, eso nos deja claro algo. Y es que el Señor no elige a las personas en virtud de su poder, dinero o intelecto. El apóstol añade lo siguiente. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo recuerdo que cuando recién llegué a la fe, esto fue hace unos 8, 9 años atrás, una vez me encontré con este texto y fue un verdadero problema para mí. Porque leyéndolo a simple vista, es como que todos los cristianos tienen que ser necios, ¿cierto?, débiles. Todos los cristianos son viles y todos son menospreciados. Claramente sacando esto de contexto, sin duda. Podríamos entender desde una perspectiva espiritual que sin lugar a dudas cada uno de nosotros es vil, ¿cierto? Cada uno de nosotros es necio, cada uno de nosotros es débil, sin lugar a dudas. Ante los ojos de Dios lo somos. Pero esto tiene un contexto. Esto tiene un contexto porque lo que apunta de fondo es a una perspectiva humana. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es para apelar, para apuntar al razonamiento de los hombres cuando se ven a sí mismos y cuando ven el resto de las personas. Porque esto sucede mucho. Nosotros, ¿cierto?,
tendemos a mirarnos muy por alto y tendemos a mirar a los demás por abajo. Nosotros muchas veces nos transformamos en jueces. Nosotros somos los que determinamos el nivel espiritual de los demás o la capacidad de acercarse a Dios, o los que probablemente pueden ser salvos y quienes no. Nosotros somos o estamos muy perdidos en ese sentido. Y los corintios no era la excepción. Ahora bien, pensando en este texto, hermanos, yo recuerdo que yo no quería encasillarme en lo necio del mundo porque yo era inteligente, o eso es lo que yo creía, ¿cierto? No iba a decirme que yo era débil porque yo era fuerte. Y menospreciado, ¿no? Si nunca fui menospreciado. A los ojos de Cristo, sí lo soy. Y no me avergüenza decirlo. Pero pensando, quizás, volviendo a la perspectiva humana, y si nosotros pensamos en grandes hombres que el Señor ha llamado a la fe, podemos decir que eran muy sabios. Y que sí, hay hombres que el Señor ha llamado y que son fuertes en su carácter, incluso poderosos. Lo que sí está diciendo el apóstol Pablo aquí no es que todos los cristianos a los ojos de los hombres son los cristianos lo más débil o la escoria de la sociedad. Eso no está diciendo. El apóstol Pablo no quiere decir que por ser cristiano tú automáticamente te segmentas, ¿cierto?, en el segmento D de la sociedad o eres básicamente un delincuente, ¿no? Nosotros a la luz de la historia podemos ver que grandes hombres muy sabios han llegado a la fe. Pero sin lugar a dudas, el Señor también ha llamado a personas viles a la luz o a la vista de la sociedad. El Señor llama a personas débiles a la vista del general de la gente. El Señor llama a personas menospreciadas. Todas estas. El Señor llama a personas necias. Y esas personas, incluso esas personas que podríamos entenderlas como las más bajas de la sociedad, incluso el Señor llama a ellos para avergonzar a los fuertes y a los sabios. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hace el Señor esto? Lo dice ahí, para avergonzarlos. ¿Por qué? Porque la sabiduría, la fortaleza, el ser valorado, lo que hace es hacerle sentir al hombre que yo soy grande. Y por tanto yo tengo ventaja, o de alguna manera Dios debería mirarme a mí para salvación, porque yo soy sabio, inteligente, ¿cierto?, fuerte, poderoso. Lo que hay detrás de esto es que el Señor dice, eso no me importa, ese es el fondo de esto. El Señor dice, a mí no me interesa si tú eres fuerte o débil. No me interesa si eres rico o eres pobre. No me interesa si eres sabio o eres necio. ¿Tú te crees sabio a la luz de los demás? ¿Tú te crees poderoso? Dios dice, yo, el Todopoderoso, el más grande, incomparable, en todo sentido, ya lo he dicho. Lo más mínimo tuyo, mío, lo infinitamente más grande que lo tuyo. Yo te voy a humillar a ti. ¿Por qué? Porque las cosas no son como tú crees. La salvación no se determina, hermanos, por lo que yo pueda llegar a pensar de mí. Dios elige muchas veces a lo más vil, a lo más insignificante. Y ojo que quizás usted podría decir, bueno, para los corintios este mensaje está muy bueno, pero para nosotros no. Déjeme decirle, hermano, que sí. Porque estoy seguro que usted, tal como yo, ve a un hermano y lo encuentra insignificante. Y muchas veces llega a pensar, ¿qué hace esa persona aquí? O miento, o me equivoco. El mérito es algo, hermanos, que viene a ser para nosotros un cáncer. El mérito hace que nosotros alimentemos nuestro ego. Y empecemos muchas veces a vernos a nosotros mismos como superiores. Y no es así, hermanos. Muchas veces los hemos escuchado los unos a los otros, o nosotros mismos en nuestra conciencia decir, no, esa persona nunca va a ser salva. Yo no le voy a predicar a ese porque estoy seguro que no se va a convertir.
No, yo no le hablo a él porque, si tú lo conocieras. Hermano, usted no sabe. El Señor puede convertir a lo más vil. Muchas veces escuchamos cuando encontramos noticias, ¿cierto? Hombre violó a una mujer o a un niño incluso. Y nosotros decimos, no, ese hombre no tiene salvación. ¿Estás seguro? ¿Dios podrá salvar a un violador de niños? ¿Sí lo puede salvar? Y eso, cuando llegue a suceder, hermanos, avergüenza al sabio, avergüenza al entendido, avergüenza al moral, avergüenza al legalista, al religioso. Esa es la realidad de las cosas. Entonces el apóstol está hablándole a los corintios para apelar a su orgullo. Lo que hay detrás de esto es: corintios, bájense de donde están. La gloria no es suya. El orgullo, el mérito, el yo hago, lo que hace es alimentarme a mí mi propia gloria. Y el Señor le dice, no. Pablo le dice a los corintios, no. Ustedes bájense de la nube. Bájense de ahí. Porque primero, en su sabiduría, Dios elige quien quiere. Y por más que tú a la luz de la sociedad seas una persona poderosa, sabia, ante los ojos de Dios eres igual. Y por tanto, deberías bajarte. Deberías humillarte. Es claro, hermanos, que nadie se salva, absolutamente nadie se salva por méritos. No hay mérito alguno. Ni siquiera uno. ¿Saben por qué? Porque tener un mérito implicaría gloriarse. Si en un caso hipotético, cosa que no es, aquí vamos a hacer un ejemplo, si en un caso hipotético la salvación fuera por obras, yo me podría parar delante del Señor y decirle, quiero la gloria que me pertenece. Así debería ser. Pero hermanos, como no hay méritos, absolutamente ningún mérito, usted no puede reclamar nada de gloria. Ni una pizca de gloria. Nada. Ni en el cielo ni acá. ¿O usted tiene algo de que de gloriarse? Usted puede mirar al lado y decir, yo soy salvo. Y el de al lado no. Ojo con eso. El apóstol Pablo dice en el versículo 27, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este es el punto. A través de esta exhortación es muy probable que los corintios hubieran estado manifestando claramente que no entendían nada de esto. ¿Por qué? Porque una persona que no entiende que no es nada delante de Dios y que todo lo que tiene es por Dios, para la gloria de Dios, no es una persona ni que anda defendiendo sus derechos, ni que anda defendiendo su nombre, ni que anda de alguna manera viendo o pensando en su imagen. Y eso es lo que nosotros encontramos en la iglesia de los Corintios, puras personas que son egoístas, personas que son jactanciosas, personas que de alguna manera están defendiendo su nombre y su imagen. Hermanos, ninguno de nosotros. A Dios no le interesa si usted tiene 10 millones o no tiene ni un peso. Al Señor no le interesa si usted es guapo, feo, no le interesa si usted es sabio, es necio, no le importa lo que hizo antes. Nada de eso. Porque los méritos no son de ustedes. No son nuestros los méritos. Y por tanto, nadie se puede jactar en la presencia del Señor y decir, señores, pero es que yo hice esto. Nadie. Absolutamente nadie. Dios reclama la gloria. La gloria de Dios. Hermanos, si nosotros pensamos que tenemos algún mérito, eso por implicación trae gloria. Y todos los méritos son de Dios. Absolutamente todos. Y hermanos, esto para nosotros debería ser algo que nos haga descansar. Entender que la salvación es obra absoluta, plenaria, total, completa de Dios.
No hay méritos en nosotros. No hay méritos en usted. Nadie puede añadirse ningún tipo de participación en la salvación. Dios lo hace todo. Y por tanto, toda la gloria de Dios. Absolutamente de Dios. Pensemos muy bien en nuestros pensamientos religiosos, ¿cierto? Muchas veces nos ponemos legalistas. Despojémonos, hermanos, de todo ápice, de lo más pequeño, de lo más mínimo, de sentimiento de suficiencia o mérito de nuestra salvación. Nada. No hay nada. Porque pretender que hay algo nuestro es quitarle la gloria a Dios. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, y empieza a decirnos en el versículo 30, por Él, más por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El apóstol ya ha establecido, sin duda, que la salvación de los hombres no se determina, hermano, no descansa, no se fundamenta, no se sostiene por nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer, tener, ¿cierto? No hay mérito en el hombre. Y aquí deja claro que todas las personas que están en Cristo y por tanto entendemos que son salvadas, los salvos, la iglesia de Cristo, todos los que están en Cristo han sido puestos en esta situación solamente por obra de Dios. Por obra de Dios. Es por causa y obra de Dios que nosotros estamos en Cristo. Es maravillosa la expresión que usa el apóstol para decir que nosotros estamos en Cristo, porque esto de alguna manera hay que mostrar que cuando estamos en Cristo hay una comunión íntima con Cristo. Somos partes los unos con los otros, y no solamente con Cristo, ciertamente, sino que con nosotros. Porque, hermanos, la iglesia en sí, nosotros no somos un club social. Nosotros no estamos unidos por la afinidad, no estamos unidos por la amistad, no estamos unidos porque me caes bien, no. Nosotros estamos unidos por un vínculo mucho más profundo y eterno, Cristo. Nosotros estamos unidos en Cristo. Y ese vínculo es algo que ciertamente tiene un componente místico, incomprensible, pero que por lo demás, hermanos, debe llevarnos a entender que nuestra relación en sí no se fundamenta en los parámetros que la sociedad pone para la amistad. Tú ves, ¿cierto?, en la gente, en la sociedad, amigos están peleados por 2 años, después vuelven a ser amigos. Eso no puede suceder en la iglesia. El amigo, ¿cierto?, se traiciona. Eso no puede suceder en la iglesia. Los grupos de amigos afuera andan murmurando entre unos. Eso no debería suceder acá. Ahora, si llega a suceder, nosotros somos llamados a pedir perdón y a perdonar. Toda relación entre nosotros está unida en Cristo. Cristo norma nuestras formas, nuestras conductas, nuestras relaciones. Hermanos, estar en Cristo es un privilegio tan grande e incomprensible que nosotros, en nuestros sentidos, en nuestra mente, no podemos entender. Y es un privilegio dado por Dios para nosotros. Una gracia de Dios. Un regalo de Dios. No porque se lo haya ganado. Ya lo hemos sentado, ¿cierto? Y ya lo hemos dejado claro. No es porque usted se lo haya ganado. No es porque usted era bonito, no es porque usted era inteligente, no. Porque Cristo, porque Dios en su eterna voluntad y perfecta voluntad lo estimó así. Hermanos, pero si bien estar en Cristo es una tremenda bendición, también es una tremenda responsabilidad. Hermanos, estar en Cristo nos debe llevar a entender la vida de manera diferente. La vida misma. Si yo estoy en Cristo, entonces, o cómo yo puedo estar en Cristo, ¿cierto?, y no pertenecer a la iglesia de Cristo.
Muchas veces hemos escuchado, no, que yo soy cristiano en mi casa. Estás separado del cuerpo, eso no tiene sentido. Es incoherente, ¿cierto? Es una inconsistencia. Cristo no está separado. Nosotros estamos en Cristo. ¿Cómo podemos vivir sin pertenecer derechamente a la iglesia de Cristo? ¿Cómo puedo estar unido a Cristo y ser un adúltero? ¿Cómo puedo estar unido a Cristo y de alguna manera no perdonar? ¿Cómo puedo estar yo unido a Cristo y no amar? ¿Cómo puedo estar unido a Cristo y no tener frutos de Cristo? Estar en Cristo nos demanda, hermanos, morir a nosotros mismos para que la imagen de Cristo vaya reluciendo, saliendo, y el hombre nuestro, nosotros mismos, vayamos cada día menguando y muriendo. Sería maravilloso que en una iglesia pudiéramos ver a muchos Cristos, hablando figurativamente de la imagen de Cristo. Sería algo precioso porque fluiría el amor, ¿cierto? Sería un lugar de tremenda paz, de bendición. Pero el problema pasa que nosotros, como iglesia, sobre todo contemporánea hoy día, como que tratamos de opacar a Cristo, como que de alguna manera como lo escondemos. No salga, yo quiero participar, yo quiero ser. Hermanos, es una lucha. Ahora bien, nosotros, hermanos, vivimos en una lucha constante y eso es algo que meditamos continuamente. Luchamos entre el viejo hombre y Cristo, el Cristo que quiere emanar de nosotros. Luchamos continuamente contra nuestros miembros, contra las perversidades de nuestro corazón. Y para eso está la palabra que nos ayuda a realmente normarnos. Hermanos, ahora viene el apóstol, dice que estamos en Cristo, ¿cierto? No por nuestras obras ni condiciones varias como lo hemos dicho, sino que por mérito absoluto de Dios. Y aquí usa una expresión maravillosa, ¿cierto? Porque dice que el Cristo ha sido hecho por sabiduría de Dios. No quiere decir que Cristo es un ser creado, ni mucho menos. Lo que quiere decir el texto aquí, hermanos, es que en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, la cual ya el apóstol Pablo viene hablando hace unos versículos atrás, ¿cierto? Esa supereminente, incomprensible y infinita sabiduría de Dios, en su sabiduría Dios envía a su Hijo. Envía a su Hijo, ¿cierto? La manifestación de la justicia de Dios para hacer ciertas cosas, las cuales Él habla ahí. Él dice entonces que Dios en su sabiduría trae a Cristo para darnos justificación. En otras palabras, estamos hablando de que Dios en su sabiduría trajo a Cristo para traer justicia. Porque sin duda, cuando nosotros vemos la obra de Cristo, vemos que Cristo satisfizo la justicia de Dios. Todos somos declarados justos delante de Dios, los que creemos en su nombre. No por nuestras propias obras de justicia, hermanos, porque no son nuestras obras de justicia las que nos salvan, ni siquiera sus obras de justicia post-salvación, porque recordemos que cuando usted es salvo no sostiene su salvación por las obras. No son nuestras obras las que nos salvan o las que nos mantienen salvos. Es más, si nosotros pensamos que nuestras obras tienen algo que ver en nuestra salvación, el Señor dice que son trapos de inmundicia delante de Él. Porque nuestras obras son sucias, inmundas. Son las obras perfectas de Cristo, el cual entonces nos da esta posición de estar declarados justos delante de Dios. Son las obras perfectas de Cristo, la cual viviendo una vida perfecta de obediencia, ¿cierto? Murió en la cruz del Calvario para poner la balanza de justicia, para darle al pecado y la transgresión el castigo correspondiente. Es por eso que somos justos delante de Dios, por la obra de Cristo. Dios en su sabiduría manda a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos considerados justos. No son nuestras obras. Es Cristo el que nos hace a través de su sacrificio justo. Pero no solo eso. Dice que también somos
santificados. La palabra santo tiene su origen, ¿cierto?, en apartado, estar separados. Y si fuera por nosotros, ciertamente nosotros no nos separaríamos ni del mundo, ni de la maldad, ni de Satanás, ni de la transgresión, no nos separaríamos de nada. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros concebir este regalo tan grande de que somos nosotros imputados santos por la obra de Cristo? Es algo difícil de entender. Cristo vivió una vida totalmente santa. Cristo es santo en todo el espectro de la palabra. En todo el sentido de la palabra, Cristo es santo. Y nos impregnó, podríamos decir, nos atribuyó esa santidad. No por nuestras obras tampoco. Porque yo podría ser la persona más noble, más hermosa, ¿cierto? Dar todas mis cosas, Padre Hurtados. Regalar mis bienes. Regalar todas las cosas. Pero eso no me hace santo. Sin duda hay una obra de santificación en nuestra vida, ¿cierto? Que vamos santificándonos, pero nosotros somos santos por Cristo, hermano. Cristo nos constituye santos. Es en Cristo que encontramos la santidad. Volviendo a la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría trae a Cristo para que en Él seamos santos. Y eso es algo que va cada día, y estas cosas que vamos entendiendo cada día nos hacen ir más bajos en nuestro orgullo. Porque no son sus obras ni que los justifican, ni que los santifican. No son esas. Pero el apóstol no dice es solamente eso. Termina una triada, ¿cierto? Realmente encontramos muchas triadas en la Biblia, hablando entonces de la redención. Hace referencia el apóstol Pablo entonces a que Dios en su sabiduría trajo a Cristo para que en Él tengamos redención, hermanos. La redención es un pago acompañado de libertad. Es librar a alguien de alguna condición negativa por medio de un pago. Es ser librado de algo que teníamos que pagar y que nos tenía preso por eso. Eso es redención. Nosotros, hermanos, sabemos a qué nos referimos. Romanos 3, 24 y 25 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros éramos pecadores, todos lo somos, pero nosotros teníamos un pecado que pagar. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Nosotros somos pecadores por excelencia, rebeldes, traidores. Cada uno de nosotros fue un agente de maldad. Y por tanto, merecemos castigo. Merecemos el castigo eterno. La paga del pecado es muerte, y muerte eterna. El mundo no puede meditar estas cosas, no las entiende. Pero sin duda espera un infierno eterno. Y es el infierno el que nosotros esperábamos. A nosotros nos esperaba ese infierno. Hemos pecado contra un Dios santo, santo, santo. Cada uno de nosotros tenía una deuda incalculable y una obligación de pago eterno por nuestros delitos. Pero Dios, en su sabiduría, envía a Cristo, hermanos, para que nuestra deuda sea pagada en la cruz. Cristo, cuando subió, derramó su sangre preciosa y eterna para satisfacer la ira eterna de Dios. Solamente Cristo podría haber pagado. Si yo me hubiera subido a esa cruz, hermanos, yo hubiera pagado mis pecados. Nada más que eso. Pero Cristo era el único que podía subir a esa cruz para pagar el pecado de todos los que en Él creían. Nosotros tenemos perdón. Perdón, hermano. Hablando de la redención, es perdón.
Cada uno de nosotros hemos sido perdonados, santificados, justificados, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, hermanos. Ningún salvado, ningún hijo de Dios puede decir, hay algo en mí. Eso es escupir a la cruz. En muchos lugares cristianos dicen, no, es que yo tengo un mérito, hermanos. No puede ser. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada. No puede, está imposibilitado. Y si lo tuviera, sería derechamente quitarle méritos a la cruz. Cristo vino a hacer un sacrificio completo, total, por nosotros. Por tanto, hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre la gloria total es para Dios. Y es por eso que el versículo 31 dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo está citando a Jeremías 9 cuando dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas sin duda quiere y Él mismo las ha hecho. Nadie se puede jactar y pararse delante de Dios y decir, Señor, es que yo tengo esto o traigo esto delante de ti. ¿Hay algún insensato que quiera hacer eso? ¿Alguien quiere esperar a encontrarse con Dios y decirle, no, pero es que yo oraba todos los días? No, es que yo leía mi palabra, es que yo tenía mi Biblia abierta. No, hermanos, cualquier obra de justicia, aunque tú se hubiera sacado un brazo para dárselo a alguien, eso es inmundo delante de Dios. No hay mérito en el hombre. No hay quien pueda gloriarse ni en su valentía. ¿Por qué? Porque en cualquier momento de la historia toda rodilla se doblará y va a quedar demostrado que nadie es valiente. Cuando venga el Señor. ¿Alguien quiere gloriarse en su sabiduría? El Señor dice que lo más necio de Él es infinitamente más sabio que lo de los hombres. ¿Alguien quiere gloriarse en sus riquezas? Vaya a la Escritura y vea cuando el rico insensato, ¿cierto?, es llamado por la muerte y le dice, hoy día vienen por tu alma. Cosas pasajeras. ¿Alguien quiere gloriarse en algo? La respuesta es no. Nada. ¿Hay alguien que quiera gloriarse en el Señor? Sí podemos. Podemos gloriarnos en el Señor. Pero esa gloria no es nuestra. Gloriarnos en el Señor es gozarnos, alegrarnos, dar cánticos de júbilo, ¿cierto? Alegría, llorar de alegría. Si quiere danzar, bueno, hágalo afuera. Pero hacer un montón de cosas y manifestaciones de júbilo, pero en el Señor. Porque para la gloria es para Él. La gloria del Señor. Y nosotros podríamos gloriarnos en Él si es que estamos en Él. Nadie puede gloriarse en el Señor si no está en Cristo. La gloria total es del Señor. Dios ha hecho juicio, justicia, misericordia. Nos ha hecho santos, santificados. Y por tanto Él merece toda la gloria. Toda la gloria es de Dios. Por tanto, hermanos, mucho cuidado al alimentar nuestro orgullo, nuestro orgulloso corazón con algo de mérito. Nada. Absolutamente nada. Todo, hermanos, todo es absolutamente de Él, por Él y para Él. Toda la gloria de Él, todo es para Él. Todo reconocimiento de Él, todo aplauso de Dios, toda honra le pertenece a Dios y solamente a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, le damos gracias. Nos cuesta entender, Señor, la obra tan hermosa, tan perfecta.
tan gloriosa de salvación que usted ha hecho. Le damos gracias porque somos totalmente indignos, insuficientes. No tenemos de qué jactarnos delante de usted. Queremos pedirle perdón, Señor, porque muchas veces nuestro perverso corazón nos engaña con sentimientos de santidad propia, legalismos, sentimientos religiosos. Nuestro orgulloso corazón nos hace ver que somos muchas veces superiores. Acusamos a los demás quizás de hipócritas, de falsos, de carnales. Pero Señor, no hay nada nuestro. Ayúdenos a meditar día a día en su glorioso Evangelio y en esa obra tan preciosa que usted ha hecho, en la cual no tenemos otra parte que ser receptores de su amor. Ayúdenos a glorificarle, Señor, porque toda gloria le pertenece a usted, al único digno de alabanza. Le damos gracias, Señor, por este momento. Agradecemos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, tome asiento. Vamos hoy día a hacer algo especial. Me refiero a la cena del Señor. Algo que habíamos estado esperando ya hace un tiempo por hacer y que ha llegado el día. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estableció dos ordenanzas, ¿cierto?